Jóvenes, les reitero los saludos. Llegamos a la parte medular, por así decirlo, de la materia, es la teoría del delito. Según diferentes versiones o referencias, se denomina como el mapa para entender la justicia penal. La teoría del delito es una herramienta fundamental del derecho penal que permite descomponer y analizar de manera sistemática cualquier conducta humana para determinar si constituye o no delito. Funciona como un sistema de filtro o peldaños que deben ser separados del orden lógico y progresivo. Si una conducta no supera uno de estos filtros, el análisis se detiene y se concluye simplemente que no existe delitos. Por tanto, las 5 categorías son excluyentes. Su principal objetivo es proporcionar lo que hoy conocemos como seguridad jurídica o, según el artículo 14, principio de legalidad. Asegurar que nadie sea castigado por un acto que no cumpla todos los requisitos previamente establecidos por la ley. Esta teoría es la base de cualquier juez, fiscal, abogado, defensor que construyen un argumento para el sistema de justicia penal. El delito, esta perspectiva, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Algunos de la doctrina señalan también la punibilidad y a continuación vamos a detallar todos y cada uno de ellos. Primero, como punto de partida es la conducta. Todo comienza con una acción u omisión, que es el comportamiento humano voluntario y externo, siempre externo. No se juzga lo que uno piensa, sino cuando ese pensamiento se exterioriza de alguna forma, que produce un resultado en el mundo exterior. Esta es la base de cualquier posible delito. La conducta puede manifestarse de forma, acción, un movimiento corporal voluntario que causa un cambio en las cosas a su alrededor. Por ejemplo, disparar un arma, firmar un documento falso, acuñar algo sabiendo que no es real, dar fe, autorizar algo no permitido. Todas estas acciones o la omisión consiste en no realizar una acción que la ley ordena y que el sujeto estaba en posibilidad de llevar a cabo. Por ejemplo, un salvavidas que, teniendo la obligación de actuar, decide no rescatar a alguien que se está ahogando. Es una comisión por omisión. O sea, yo cometo el delito dejando de hacer algo. Una persona que no presta auxilio a un herido en un accidente, una omisión simple, o simplemente el policía que se niega a prestar seguridad a otra persona, siendo eso parte de sus obligaciones. El no hacer es lo que constituye delito. Aspecto negativo: si la conducta no es voluntaria, se excluye desde el primer nivel. Esto ocurre en los casos de fuerza física irresistible, fuerza externa obliga a un sujeto a actuar, lo que posteriormente veremos como el tema de la legítima defensa. Yo estoy siendo agredido, tengo un reflejo sobre mí, se está ejerciendo una presión violenta y yo respondo a esa presión con un instinto meramente animal, un instinto de supervivencia. El acto reflejo, movimientos corporales no controlados, enfermo con una enfermedad específica, la epilepsia fundamentalmente, que puede causar espasmos o algo así. Yo, al momento de no hacer, entré en un trance que la ley no me puede pedir responder diferente. Un auto de inconsciencia plena, su persona está dormida, por así decirlo. Sonambulismo, se establece mucho. Esos son aspectos negativos que elimina cualquiera de las posibilidades anteriores, puesto que no se considera delito. La tipicidad es el molde legal, lo hablamos en la clase anterior. Una vez confirmada la existencia de una conducta, se debe verificar si ésta encaja perfectamente en la descripción de la ley penal que hace un delito. Esta descripción se le llama el tipo penal, la tipicidad, por tanto la adecuación de la conducta al tipo penal. Recuerden, cuando hablamos de tipicidad hablamos de una conducta abstracta que tiene una sanción específica y concreta y a la cual se le debe asemejar una conducta específica. El análisis se fundamenta en el principio de legalidad consagrado igualmente en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe poner penas por analogía. La conducta tiene que ser, los verbos rectores tienen que estar consagrados en la acción de las personas. Ejemplo del tipo penal del robo del Código Penal Federal: comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona para poder disponer de ella con arreglo a la ley. Si una persona toma un objeto que cree propio,
aunque no lo sea, no se cumple elementos sin derecho y la conducta sería atípica para el delito de robo. Por tanto, no estaríamos en el Código Penal, sino estaríamos en una conducta de tipo administrativo, tipo civil o mercantil, todo sea en referencia al tipo de propiedad o el objeto del cual estemos hablando. Aspecto negativo, atipicidad, la conducta que no es típica cuando no se cumplen todos los elementos: apoderarse, cosa mueble, el dolo, la culpa, la acción directa, yo me quiero apoderar de algo, yo me quiero llevar algo de esta cosa mueble de la que me estoy apoderando, fundamentalmente para llevarla a mi dominio personal. Si no, está fuera entonces de lo que conocemos como la normativa penal. La antijuricidad es el permiso de la ley. Que una conducta sea atípica, o sea, que encaje en la descripción del delito, es un indicio de que es contrario a derecho. La antijuricidad es precisamente eso, la conformación de que la conducta típica es además contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto, porque lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido, la vida, el patrimonio, la libertad, sin que exista una causa que lo justifique. Aspecto negativo sobre este tema es: una conducta típica puede no ser antijurídica si la ley otorga un permiso para actuar de esta manera, y es lo que se conoce en la realidad como las causas de justificación para el cumplimiento o para la realización de una acción. Aquí tenemos anteriormente como dijimos anteriormente, la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Cuando está en peligro mi integridad corporal, mi vida específicamente, y yo estoy repeliendo una agresión en la cual mi instinto de supervivencia no puede ser cuestionado por la ley, porque yo no puedo actuar de forma diferente. La ley no puede esperar que yo reciba una agresión inminente que ponga en peligro mi vida y diga: no, yo no puedo romper el Código Penal, mátenme. No, la ley reconoce que usted tiene derecho a defenderse. En el estado de necesidad es sacrificar un bien jurídico de menor valor para salvar uno de mayor valor, causar un daño a la propiedad en salvar una vida. A mí aquí siempre me gusta poner un ejemplo diferente, es el ejemplo de los accidentes de tránsito. Una persona que va a determinada velocidad pierde el control del vehículo por un error mecánico, y frente a la vía tiene dos opciones para paralizar el vehículo. Un vehículo de tamaño camión, de tamaño grande, pesado, con un contenedor, que es de los frenos, y de frente tiene a un camión lleno de niños, un camión escolar bien identificado, a la izquierda, y a la derecha tiene una pareja de ancianos. Tiene que tomar una decisión, viene la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, pondera entre la vida de los niños y la vida de los ancianos y lanza el vehículo hacia los ancianos, causando la muerte de estas dos personas. Local, en el momento que han colocado a ese conductor, siempre y cuando tengan la culpa, por supuesto, es en un estado de necesidad de sacrificar un bien en detrimento de otro. ¿Es la vida de una persona más importante que la vida de otra? No, no es así. Pero no obstante, el legislador entiende que la vida de 20, 30 niños se pondera muy superior a la vida de dos personas ancianas del otro lado, o aunque no fueran ancianos. Un tema simplemente de número. No se le puede juzgar esa decisión a la persona que la tomó en ese momento. Y el cumplimiento del deber de ejercicio del derecho, que es el policía, que está obligado a defender a la ciudadanía, y abre fuego contra una persona, simplemente porque esa es su labor, porque esa persona está contraviniendo las normas, está utilizando el armamento. Aquí en la ciudad de Culiacán eso es muy conocido, con los comandos que abren fuego en el momento que la Guardia Nacional, la policía y el ejército responde al fuego, está en cumplimiento de su deber. Si causa baja de los atacantes o las personas que estaban incumpliendo la ley, no se puede juzgar a este agente de la autoridad por realizar su trabajo. Ese es su trabajo. Él está poniendo en seguridad, está privando la seguridad
protegiendo la seguridad de la ciudadanía y también la preservación del Estado. Y por tanto el derecho penal entiende que esa conducta, aunque típica, no es antijurídica y por tanto no puede ser considerada delito. La culpabilidad viene siendo el reproche al autor. Es este ejercicio de reproche que se hace al autor de una conducta típica y antijurídica. No se analiza el hecho en sí, sino las condiciones personales del autor al momento de cometerlo. Para que una persona sea considerada culpable, debe cumplir 3 requisitos. Primero, imputabilidad es la capacidad del sujeto de comprender el carácter ilícito de su conducta y determinar, de acuerdo a su comprensión, son inimputables los menores de edad y quienes padecen de cierto trastorno mental grave. ¿Qué significa esto? Que para realizar la acción o omisión de la que estamos hablando, yo tengo que estar consciente o asumir que puede ocurrir el hecho y por tanto es mi decisión. No puedo estar ni menor de edad porque los menores de edad son inimputables y también aquellas personas que tienen enfermedades de trastorno mental, que son bipolares, que tienen trastorno de la personalidad, que tienen espacios donde pierden el control de sus acciones, simplemente que no son capaces de controlar, son un tipo de autismo también. Es posible que encontremos dentro de esto que no podamos exigirle una respuesta diferente porque simplemente no estaba en pleno uso de sus condiciones facultadas. Y si no tiene pleno uso de sus condiciones, es inimputable, por tanto no tiene reproche social. Si está en pleno uso de sus condiciones mentales y facultades, entonces sí es posible que sea imputable. Tiene que ser conocedor la teoría del conocimiento del hecho antijurídico, que el sujeto debe saber o tener la posibilidad de saber que la conducta que estaba en prohibición de la ley, ahí muchos tratadistas también hablan del error de prohibición y otros temas, no son para este nivel el debate, pero también está el cuestionamiento de que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Si usted no conocía que específicamente una conducta específica era parte del código penal o de lo que estaba haciendo, es su obligación. Para eso la norma penal es pública, no es secreta, y usted como ciudadano debe estar al tanto de ese tipo de normativa. La exigibilidad de otra conducta, se debe exigir al sujeto que actuara de una manera diferente conforme a derechos si una persona actúa bajo amenaza grave, insuperable, el estado de necesidad es culpante, se le podría exigir un comportamiento distinto. Esto es precisamente para las personas que actúan bajo una consideración que en otros países se denomina el miedo insuperable como parte del estado de necesidad. Es esa condición en la que un hecho traumático nos puede colocar y nosotros actuar de manera preventiva ante el hecho. Yo simplemente sé que cuando ha pasado esto, pasa mucho en la violencia familiar, sobre todo en la violencia de la mujer, el hombre que puede llegar borracho y cuando llega borracho golpea a su pareja y la pareja siente que viene borracho y en consecuencia actúa previamente antes de que le golpee o pase lo que es normal o se repita la conducta violenta que se da cada vez que está borracho el agresor, y en ese momento actúa en su contra y por supuesto quiebra su integridad corporal, física o incluso la vida. En ese momento estamos hablando de que pudiéramos pedirle a ella que actúe diferente mediante sus pensamientos o trauma o no. Si le pedimos que actúe diferente, es responsable. Si no le podemos exigir esa actuación, pues simplemente es inimputable, lo que se llaman las causas de justificación. Una conducta típica, acción o omisión de conducta típica antijurídica, pero no culposa porque no se le puede exigir hacerlo diferente. Y también está el otro caso de las dos personas que luchan por el mismo tanque de oxígeno para salir de las profundidades y uno mata a la otra. No es una legítima defensa, pero simplemente en un estado de necesidad hay un elemento animal de supervivencia que te obliga de cierta manera a imponer tu supervivencia por encima de otras cuestiones, ¿no? Como aspecto negativo, la causa de culpabilidad: no hay culpabilidad si se presenta alguna de estas causas y
y por tanto no se continúa con análisis antijurídico. La punibilidad, finalmente, algunos teóricos la consideran como el quinto elemento. Soy parte de las 5 partes de la teoría. Se refiere a la posibilidad de que la conducta típica, antijurídica y culpable se le puede imponer efectivamente la pena, si te sean circunstancias, las llamadas excusas absolutorias, que por razones de política criminal el Estado decide no castigar ciertos delitos a pesar de que se han completado todos los elementos anteriores. El ejemplo clásico es el robo entre familiares sin violencia. De algunas legislaciones no se sanciona, es donde se reconoce que simplemente no es posible, por así decirlo, que un hermano le coja dinero a otro hermano. Son temas que se deben resolver dentro de la familia siempre que no medie la violencia, la amenaza, la intimidación entre ellos, y por tanto no debería ser sancionable esto fuera del elemento. Y también hay unos elementos ahí donde se incorporan la teoría de la pena más adelante, que es también la pena natural. O sea, es la posibilidad de imponer una sanción a una persona que el propio hecho o el resultado de sus acciones ha conllevado para sí y para su familia una pena tan grande que hace prácticamente inservible el que pueda aplicarse cualquier otro tipo de pena. Siempre aquí tengo el ejemplo de la persona que va manejando y va en efecto de bebidas alcohólicas y tiene un accidente y en el carro iba toda su familia y mata a toda su familia. Si después de esto, muy pocas veces esas personas logran recuperar la conducta, o la plena conducta y el raciocinio, puesto que esto es lo que puede provocar psicológicamente el que una negligencia propia sea culpable de la muerte de tu propia familia. Y eso llega a un punto donde hasta donde puedes imponer una sanción que sea más grande que la de su propia familia. Viene siendo como algunos de los elementos, aunque bueno, esto, como siempre digo, es una teoría muy discutida, y es la quinta parte de la teoría en la cual se valora si esa persona es susceptible de que se le imponga una sanción o no. Con esto terminamos.